Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones de Actualidad. Aquí estamos otra vez más, esta vez para hablar de un caso en el que la realidad supera a la ficción. La CIA planeó matar o asesinar a Fidel Castro con un bolígrafo envenenado en los años 70. Es increíble, ¿no? Cómo lo que vemos en las películas se hace realidad muchas veces y son documentos desclasificados de la propia CIA, de la propia Central de Inteligencia estadounidense. Así que yo creo que la veracidad es bastante alta. ¿Qué estará haciendo la CIA hoy en día? ¿Puede que dentro de 30 años lo sepamos? ¿Quién sabe? Vamos allá con el vídeo. Es un vídeo con mucho material y muy interesante. Vamos allá. La CIA planeó matar a Fidel Castro con un bolígrafo envenenado el mismo día que John Fitzgerald Kennedy fue asesinado. El mismo día en que el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado, la CIA tramaba un plan para matar al entonces líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con un bolígrafo envenenado. Suena a película, pero eso pone los documentos desclasificados de la CIA. Esto se revela en uno de los nuevos documentos desclasificados, como hemos dicho, por los archivos nacionales de Estados Unidos relacionados con el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy. Según el archivo titulado, atención a cómo se titula, Informe sobre conspiraciones para asesinar a Fidel Castro, y lo estáis viendo en pantalla cómo están pasando las páginas, el 22 de noviembre de 1963, un oficial de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se reunió en París con un agente cubano encubierto, a quien le entregó la pluma que en su interior contenía una jeringa hipodérmica con la que se pretendía suministrar el veneno. Esta jeringa lo que haría sería adentrarse en el dedo de Fidel Castro cuando estuviera escribiendo, con lo cual nadie se daría cuenta del problema. Aquí vemos cómo la documentación, conforme va bajando, vemos un título muy repetitivo, que es el de Secret Eyes Only. Sería el documento, el nombre del documento que se haría referencia a las personas que solo podían ver ese documento. Es decir, las personas de la alta esfera de la CIA y del gobierno americano que tenían la potestad de ver el proyecto o el documento Secret Eyes Only. El agente encubierto era Rolando Cubela, médico y militar que participó junto a Castro en la Revolución Cubana. En aquel encuentro, Cubela dijo estar dispuesto a regresar a su país, decidido a iniciar un golpe de Estado. Por su parte, el oficial de la CIA le aseguró que Kennedy y Estados Unidos le prestarían todo el apoyo necesario. ¿Cómo empieza a haber alguna similitud con el día de hoy? Como Erdogan, cuando empezó a hablar con Putin, le golpearon con ese golpe de Estado, que muchos comentábamos que podía ser un autogolpe de Estado. Esto cambia muchas cosas. Esta documentación de la CIA cambia muchas cosas, porque Fatah Gulen, el clérigo contrario al gobierno de Erdogan, está en Estados Unidos. ¿Puede que Estados Unidos o la CIA le prestaran el apoyo necesario a Fatah Gulen? Puede ser. Cuando terminaron la reunión, los dos fueron informados de que el presidente estadounidense acababa de ser asesinado. Cubela se sintió visiblemente conmovido por la noticia. 3 años más tarde, Cubela fue detenido en Cuba por la policía y condenado a 30 años de prisión. Pero la pluma letal no fue la única forma con la que la CIA pretendía atentar contra Fidel Castro. Los archivos desclasificados, los mismos, muestran que el asesinato del líder cubano era una obsesión recurrente de Kennedy. ¿Por qué? Porque Cuba era un peligro para la mentalidad y la ideología de Estados Unidos, del capitalismo. Era un país comunista, lo sigue siendo, pero con Fidel Castro era más radicalizado. Ese país comunista podía hacer a la gente ver que vivía mejor en un país comunista que en un país capitalista. Por eso, Estados Unidos, con su establishment americano, con sus negocios o con su gente de alta esfera empresarial, intentó siempre por todos los medios modificar o incluso eliminar toda amenaza que fuera a parar a Estados Unidos, con la ideología también.
Entre otras tramas, destaca que los servicios de inteligencia estadounidenses pretendían envenenar el aire del estudio de radio al que solía acudir Castro para dirigirse a la población. Otro de los esfuerzos de la CIA estaban dirigidos a provocar un levantamiento popular, una revolución, que conllevara al derrocamiento del líder de la Revolución cubana. Estos planes incluían hacer que Fidel Castro fumara un cigarro contaminado antes de un discurso. Aquí vemos la parte del documento en el que dice eso, del cigarro envenenado. De tal forma que se desorientara y hablara cosas incoherentes para asimilar la credibilidad entre su público. Curioso terrorismo. A mí esto es un claro ejemplo del terrorismo de Estado que ha practicado Estados Unidos con la CIA durante muchísimos años. Ahora mismo no tenemos pruebas fehacientes, es decir, documentos desclasificados de la época del 2000 al 2017. Pero esperemos porque algo gordo va a suceder. Los documentos desclasificados de, por ejemplo, el 2001, del 11S, con George W. Bush al frente del gobierno estadounidense, son muy importantes y estoy esperándolos como agua de mayo. También hay que ver que muchos documentos no se han desclasificado. Se desclasifican muchos documentos, pero los más secretos no. Si estos son los documentos desclasificados que podemos ver, ¿qué habrá detrás de esos documentos que no se han desclasificado? Después de ver esta conspiración de la CIA para asesinar a Fidel Castro, nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Las preguntas vienen a la cabeza, por ejemplo, las preguntas como ¿qué estará haciendo la CIA ahora mismo? ¿Cuáles son esos documentos que no se han desclasificado? Los top secret, los secretos que igual han visto 4 o 5 personas en el mundo o en el gobierno estadounidense. ¿Quiénes son las personas implicadas en esa operación? Es decir, sí, puede que el director de la CIA diera su visto bueno, pero ¿qué personas hay detrás de esa operación? ¿Por qué al final no se produjo? Todo apunta, según estos documentos desclasificados, que la muerte de Kennedy hizo mucho por parar ese asesinato de Fidel Castro. Muchas cosas, muchas preguntas y muy importantes que con el tiempo seguramente tendrán alguna respuesta, sobre todo esperando los documentos desclasificados de esta época en la que vivimos ahora. Van a pasar muchos años hasta que veamos lo que pasó en Siria, lo que sucedió con Saddam Hussein, lo que sucedió en Afganistán o también lo de las Torres Gemelas o los atentados en Europa. Hay que ver cuántas cosas nos esconden. Sobre todo en el sentido en el que si ahora se desclasifican documentos, nadie sabía lo del bolígrafo envenenado. Con lo cual, la persona que piense que la CIA no conspira para crear un interés beneficioso para Estados Unidos es una persona ingenua. Muchas gracias, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también, por supuesto, poner vuestras teorías y opiniones en los comentarios y visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información, novedades o preguntas que tengáis. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.